Hola a todos, bienvenidos a este su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y quisiera hoy resumir un poco el tema de la misericordia, que da para muchos más programas, pero por el tiempo vamos a concluir hoy con la espiritualidad de la misericordia. Cuando hablo de esa expresión espiritualidad de la misericordia, es lo que la misericordia aporta a nuestro crecimiento espiritual, lo que conforma o configura nuestra vida delante del Señor y delante del prójimo. Hemos aprendido que la palabra de Dios no presenta la misericordia de un modo teórico, solo a través de una tesis, sino que hace parte de la realidad, de la necesidad, del sufrimiento, de todas aquellas cosas a las que somos expuestos y están expuestos otros a quienes debemos servir. Este lenguaje de la misericordia invita a un encuentro con Dios desde nuestro propio sufrimiento y desde el sufrimiento del otro. Es un lenguaje que expresa la cercanía de Dios, que a veces parece distante, pero que se acerca a nuestro dolor para que escuchando y esperando con paciencia, Dios responda a nuestra vida. La misericordia nos da un tiempo y un espacio para meditar, para rechazarla también o para acogerla. El tiempo y el espacio de nuestra libertad. Dios parece retirarse muchas veces y lo sentimos lejano, pero cuando nos damos cuenta de que finalmente podemos caminar hacia Él siguiendo esos pasos de bondad, entonces empezamos a comprenderle. Nos damos cuenta de que la herida del silencio de Dios nos recuerda continuamente que hay esperanza, de que seremos acogidos, de que seremos abrazados, de que seremos amados con un amor eterno cuando estemos ya en su presencia. Es que la misericordia es la pedagogía del Dios de amor que nos acompaña en nuestra libertad, aunque no la reconozcamos, está ahí. Esa compasión de Dios expresa el amor sin condiciones y la sentimos como una respuesta cuando esperamos con paciencia desde nuestro sufrimiento y desde el sufrimiento de los que nos rodean. Qué impotente nos sentimos ante el sufrimiento de otros. Nuestra inutilidad allí donde otro está sufriendo. Cómo quisiéramos quitar ese dolor, esa enfermedad, esa tristeza profunda que siente el otro, pero somos tan incapaces que solamente podemos tener una vivencia personal dentro de la misericordia. Y quizás dentro de esa vivencia de relación con Dios podemos acercarnos al otro y hemos aprendido que muchas veces el silencio es una manera de acompañar al otro cuando no tenemos forma realmente de hacer algo por él, sino llevarlo a esa misericordia con que nosotros hemos sido acogidos. La misericordia genera perdón y busca el perdón. De manera que quien de verdad entiende esa misericordia quisiera en un momento encontrarse con todos aquellos que ha podido ofender o maltratar y fundirse en un abrazo de paz y de reconciliación sincera con el otro. Comprendemos que Dios es la fuente de todo perdón y que solo Él puede saciar ese deseo. Así que la misericordia es un lenguaje universal para hablar de Dios. Y este tema de la misericordia es un tema universal, porque en todos lados hay sufrimiento. No es un exclusivismo, no es algo que solo se practica dentro de la comunidad cristiana, está afuera. Es más, cuando tenemos sentimientos de misericordia, generamos una presencia que no excluye a nadie en medio del sufrimiento del mundo, que rompe fronteras, que rompe prejuicios, porque ante la necesidad y el sufrimiento, allí todos somos iguales. Las lágrimas son las mismas para todos. No tienen color y caben todas allí en la redoma de Dios, como dice el Salmo 56:8. Comprobamos que nuestro lenguaje se queda corto muchas veces y limitado para expresar el sentimiento de Dios.
Nuestras palabras pueden empequeñecerlo a veces e inclusive pueden ser un obstáculo cuando no sabemos acompañar al otro. Cuando en vez de escuchar nos ponemos como víctimas frente al otro y no escuchamos su sufrimiento, no atendemos al otro, no recordamos que debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. Es necesario sentir con humildad desde nuestros propios sentimientos, pero saliendo de nosotros mismos, a buscar lo que no somos y no tenemos, siendo críticos con nosotros mismos para evitar que nuestra propia palabra tome el lugar de la palabra de Dios y nos quedemos con una autocomplacencia. Debemos hacer silencio muchas veces ante el dolor también y cuidarnos de interpretar lo que está pasando en el otro, porque a veces tenemos palabras necias, diciéndole al otro que lo que está haciendo es sufrir un castigo de Dios o un castigo generacional, o Dios te está probando, o Dios está haciendo aquello, como si supiéramos y escucháramos a Dios diciéndonos lo que tenemos que decir al otro. En eso debemos tener cuidado. El lenguaje de la misericordia se aprende en la escucha constante de la palabra de Dios, manifestada en forma perfecta en Jesús, a través de la sabiduría de Jesús, que supo expresar en todas sus acciones a Dios y lo que es la misericordia. Y es que la misericordia no se dice principalmente en el lenguaje de las palabras, se dice con la vida misma, con el acogimiento, con el abrazo. Allí donde hay rechazo y hay marginación, es allí donde debe estar el creyente, expresando la misericordia. Eso hace que se genere una espiritualidad en el individuo y que esa espiritualidad se refleje en sus acciones también. Por eso todas esas palabras de misericordia son para los desiertos de nuestro mundo, para el desierto de la soledad, para el desierto de la falta de oportunidad, para el desierto de la migración, para el desierto del amor roto, para el desierto de la enfermedad, para el desierto de la vejez, el desierto de la pobreza, el desierto de la exclusión. Y sabemos que Dios no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Nos ha dado un ejemplo, nos ha trazado una ruta. Él ha dicho, allí es donde puedes estar. Así que la petición que Jesús hace en Lucas 6:36, en el mismo contexto de las bienaventuranzas, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Tendrás una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, con esa medida se os medirá. Lucas 6:36-38. Hay una medida oriental que se llama el selemín. Es un recipiente, allí donde Lucas menciona la medida, y que se vierte sobre el manto doblado en la cintura, según los datos culturales. Sobre este selemín no se pasará la vara sobre su borde para que la taza sea según la medida, sino que se dejará colmado y repleto. La justicia de Dios y su misericordia serán así, sin pasar la vara, pues Él llenará ese recipiente hasta arriba con una medida rebosante sin importarle el borde. Por eso Jesús nos pide que nuestra capacidad de misericordia sea también colmada, sin borde, que no tenga una medida, que no diga esta, hasta aquí te perdono, hasta aquí te doy, hasta aquí te amo. Desde esa medida colmada de la misericordia, debemos también aplicar la medida del perdón, que es la misma medida del amor. La misericordia aporta espiritualidad a nuestras vidas, porque nos transforma y nos hace pasar de seres egoístas, insensibles y apáticos a personas que aman, que comprenden, que acogen, que perdonan, que acompañan. Gracias por acompañar estos temas también. Y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.